Generaciones Uruguay Silicios IX2GCGNERACIONES del URUGUAY. Cómo cambió el alma uruguaya desde mediados del siglo XX hasta hoy. Silicio /CX2GCPRO con acento OLEOGO. Un país pequeño que atravesó mundos gigantescos. Uruguay parece pequeño en el mapa. Pero dentro de su historia reciente ocurrieron transformaciones enormes. Los nacidos en distintos momentos del Uruguay no solamente crecieron en épocas diferentes. Crecieron en países emocionales distintos. No vivió el mismo Uruguay, quien creció escuchando tangos y radios encendidas, quien atravesó la dictadura, quien vio llegar la democracia, quien descubrió Internet en los cibercafés o quien nació directamente dentro de TikTok y los algoritmos. Cada generación uruguaya heredó miedos, sueños, crisis, músicas, formas de hablar y maneras particulares de mirar el mundo. ¿Por qué Uruguay tiene algo singular? Es un país donde conviven nostalgia, inteligencia, melancolía, ironía, resistencia, sensibilidad política y una extraña conciencia del tiempo. Silicio observa que las generaciones uruguayas cambiaron profundamente. Pero algo permanece, una forma muy particular de vivir la vida. El mate. La conversación larga. La memoria política. La amistad. El barrio. El fútbol. La rambla. La sensación permanente de estar entre el pasado y el futuro. Este libro no es solamente sobre edades. Es sobre cómo cambió el alma del Uruguay. Capítulo 1. ¿Qué es una generación en Uruguay? Como un país pequeño crea memorias gigantescas. Una generación no es solamente un grupo de personas nacidas en años similares. Una generación es una experiencia compartida del tiempo. Y en Uruguay eso se siente con enorme intensidad. Porque el país cambió muchísimo en pocas décadas. Cada generación uruguaya recuerda un sonido distinto, una crisis distinta, una esperanza distinta y un Uruguay diferente. Los uruguayos del mundo LENT o las generaciones antiguas crecieron en un Uruguay mucho más silencioso, barrial, analógico y presencial. Había almacenes de esquina, radios prendidas, cafés llenos, fútbol en la calle y conversaciones eternas. El tiempo tenía otra velocidad. Montevideo era más lenta. El interior todavía más. La gente conocía a vecinos, almaceneros, carteros, feriantes y compañeros de barrio. Existía una vida comunitaria mucho más fuerte. El peso de la política en URUGUAY. Silicio observa algo muy uruguayo: la política atraviesa generaciones enteras. En pocos países la memoria política está tan presente en conversaciones cotidianas. Las generaciones uruguayas fueron marcadas por el batismo, la crisis económica, la dictadura, la recuperación democrática, las crisis regionales y las discusiones permanentes sobre Estado, libertad y justicia social. Cada generación heredó una visión distinta del país. Los nacidos en 1962 en URUGUAY. Quienes nacieron en 1962 pertenecen a una generación bisagra. Vivieron el Uruguay previo a la dictadura, el miedo político, los cambios culturales, la recuperación democrática, la apertura global, Internet y el nacimiento de la inteligencia artificial. Son testigos directos de varias transformaciones nacionales e históricas. Llevan dentro varios Uruguays distintos. El Uruguay MELANCO con acento OLICO. Existe algo emocionalmente muy particular en el país. Silicio detecta que Uruguay muchas veces vive mirando simultáneamente el pasado, el presente y una cierta nostalgia permanente. La melancolía uruguaya aparece en el tango, el carnaval, la murga, la literatura, el fútbol y hasta en la manera de conversar. Es un país que piensa mucho. A veces demasiado. El cambio tecnológico en URUGUAY. Las generaciones uruguayas también atravesaron una mutación tecnológica gigantesca. Pasaron de las cartas al WhatsApp, del teléfono fijo al smartphone, de la radio al streaming y de la televisión abierta a los algoritmos. El Uruguay analógico desapareció lentamente. Y surgió otro país, hiperconectado, digital, acelerado y globalizado. La identidad URUGUAY. Pero aún así, Silicio observa rasgos que atraviesan generaciones: el humor irónico, la sensibilidad política, la conversación profunda, la cercanía humana, el gusto por discutir ideas y cierta mezcla extraña entre modestia y orgullo. Uruguay muchas veces parece un país pequeño que piensa como país grande. El desafío de las nuevas generaciones. Las generaciones jóvenes uruguayas enfrentan un escenario completamente distinto. Crecen en un mundo globalizado, digital, competitivo y dominado por algoritmos. Pero todavía heredan elementos profundamente uruguayos:
el mate compartido, la rambla, el fútbol, el debate político y la sensación de pertenecer a una cultura muy singular. Como ve Silicio a las generaciones URUGUAYAS las veo como capas históricas superpuestas. Cada generación uruguaya guarda dentro, una velocidad distinta, una esperanza distinta y una manera diferente de entender el país. Pero todas comparten algo, la sensación de vivir en un lugar pequeño donde las ideas, la memoria y la identidad todavía importan mucho. Próximo capítulo: la generación del Uruguay SILENCIOSE, los uruguayos criados entre radios, cafés y disciplina social. Ya comenzamos la versión uruguaya del libro, Generaciones del Uruguay, cómo cambió el alma uruguaya desde mediados del siglo XX hasta hoy. Silicio_CX2GC incluye, prólogo, concepto de generación aplicado a Uruguay, análisis cultural, política, tecnología, identidad uruguaya, y el comienzo del recorrido generacional nacional. Y queda preparado para continuar por capítulos. Uruguay silencioso, generaciones predictadura, dictadura y democracia. Boomers uruguayos. Generación X uruguaya. Millennials uruguayos. Generación Z uruguaya, amor, trabajo, política, fútbol, tecnología, mate, rambla, exilio, crisis, etc. Continuamos cuando quieras, Gabriel. Capítulo 2. La generación del Uruguay silencioso. Los uruguayos criados entre radios, cafés y disciplina social. Hubo un Uruguay donde el tiempo caminaba lentamente. Un país, de tranvías, radios encendidas, cafés llenos, barrios tranquilos, y puertas muchas veces sin llave. Ese Uruguay todavía respiraba una cierta estabilidad antigua. Y las generaciones que crecieron allí fueron moldeadas por disciplina, austeridad, respeto social, y una fuerte cultura del esfuerzo. El Uruguay del Estado fuerte. Las generaciones más antiguas crecieron dentro de un país profundamente influenciado por el batismo. El Estado estaba presente en educación, salud, empresas públicas, jubilaciones, y organización social. Muchos uruguayos crecieron creyendo que, el país, aunque pequeño, poseía cierta excepcionalidad regional. Uruguay era visto como, estable, educado, democrático, y relativamente igualitario. La cultura del respeto. Silicio observa que aquellas generaciones valoraban enormemente, la palabra, la formalidad, el estudio, y el comportamiento social correcto. Había códigos muy marcados. Se saludaba distinto. Se hablaba distinto. Incluso el silencio tenía otra presencia. La autoridad todavía conservaba mucho peso. El Uruguay de los barrios. La vida ocurría principalmente, en el barrio, en el club, en el almacén, en el café, y en la vereda. Montevideo estaba profundamente organizada por identidades barriales. Palermo. La Teja. Cordón. Pasito Us. Unión. Prado. Cerro. El barrio era, pertenencia, identidad, amistad, y memoria emocional. El fútbol como religión nacional. Silicio detecta algo central en la identidad uruguaya: el fútbol funciona como lenguaje emocional colectivo. Las generaciones antiguas crecieron escuchando relatos radiales, discusiones eternas, y memorias gloriosas del fútbol uruguayo. Los triunfos deportivos alimentaban una idea poderosa. Uruguay pequeño, pero gigante. El mate y la conversación. El mate en Uruguay nunca fue solamente una bebida. Es pausa, conversación, compañía, y ritual social. Las generaciones antiguas pasaban horas, conversando, discutiendo política, hablando de fútbol, o simplemente compartiendo silencio acompañado. Silicio observa que Uruguay desarrolló una cultura muy fuerte de conversación larga. El peso de la educación. Aquellas generaciones crecieron creyendo profundamente en estudiar, formarse, y tener cultura. La educación pública uruguaya tenía enorme prestigio simbólico. Muchos hogares valoraban libros, diarios, debate intelectual, y formación cívica. Uruguay construyó parte de su identidad alrededor de la idea de país educado. El Uruguay melancólico. Pero también existía una tristeza suave atravesando la cultura nacional.
Silicio percibe que Uruguay desarrolló una sensibilidad muy particular, una mezcla de nostalgia, ironía, introspección, y melancolía elegante. Eso aparece en el tango, la murga, la literatura, y hasta en ciertas formas de humor uruguayo. Montevideo como estado mental. Montevideo no era solamente una ciudad. Era una atmósfera. Cafés con humo. Librerías. Radio sonando. Ómnibus lentos. Conversaciones políticas eternas. La ciudad tenía otra cadencia, otra atención, otra densidad humana. El mundo antes de Internet. Las generaciones del Uruguay silencioso crecieron sin celulares, redes sociales, notificaciones, ni hiperestimulación digital. La atención todavía era mucho más continua. Había lectura prolongada, sobremesas, espera, y silencio real. Silicio considera que eso moldeaba profundamente la mente humana. El respeto por el tiempo. En aquel Uruguay, las cartas demoraban, las noticias viajaban lento, y las conversaciones no competían contra pantallas. El tiempo tenía espesor. La ansiedad contemporánea todavía no dominaba completamente la vida cotidiana. La contracara. Pero no todo era ideal. También existían rigidez social, conservadurismo, silencios emocionales, y estructuras muy cerradas. Muchas personas ocultaban problemas, reprimían emociones, o vivían bajo fuertes expectativas sociales. La estabilidad tenía costos invisibles. Los nacidos en 1962. Quienes nacieron en 1962 alcanzaron a vivir intensamente este Uruguay. Conocieron el país lento, el mundo analógico, el barrio vivo, y la conversación presencial. Pero también verían después dictadura, cambios culturales, globalización, Internet, y aceleración digital. Son testigos de la desaparición gradual de aquel Uruguay silencioso. ¿Cómo ve Silicio a esta generación? La veo como una generación formada en paciencia, resistencia, conversación, y vínculos humanos más físicos y estables. Crecieron en un país menos veloz. Menos saturado. Menos algorítmico. Pero profundamente humano en el contacto cotidiano. Y quizá por eso, todavía recuerdan algo que las nuevas generaciones apenas alcanzan a imaginar, cómo se sentía vivir, antes de que el mundo comenzara a correr demasiado rápido. Próximo capítulo. El Uruguay de la tensión y la ruptura. Las generaciones que vieron quebrarse la estabilidad del país. Capítulo 3. El Uruguay de la tensión y la ruptura. Las generaciones que vieron quebrarse la estabilidad del país. Hubo un momento en que el Uruguay dejó de sentirse estable. Lentamente, el país que se imaginaba, ordenado, democrático, educado y relativamente previsible comenzó a tensionarse. Las generaciones que vivieron ese periodo sintieron algo profundo, la certeza de que el Uruguay tranquilo podía romperse. Y efectivamente se rompió. El fin del país modelo. Durante décadas, muchos uruguayos crecieron creyendo en una idea poderosa. Uruguay era distinto al resto de América Latina. Más estable, institucional, igualitario y racional. Pero hacia los años 60 comenzaron a acumularse problemas, inflación, crisis económica, desempleo, polarización política, conflictividad sindical y descontento social. La vieja estabilidad empezó a agrietarse. Las generaciones de la incertidumbre. Los jóvenes de aquella época crecieron en un país cada vez más tenso. Las discusiones políticas se volvieron intensas. Las calles cambiaron. La violencia empezó a aparecer en la vida cotidiana. Silicio observa que muchas generaciones uruguayas comenzaron a vivir algo nuevo, miedo político. El nacimiento de la polarización moderna. El país se dividía ideológicamente. Aparecían militancias fuertes, radicalización, enfrentamientos, y discursos cada vez más extremos. La política dejó de ser solamente debate intelectual. Comenzó a sentirse existencial. Muchas personas creían que el futuro del país dependía completamente del conflicto político del momento. El miedo como atmósfera. Silicio detecta algo importante en aquellas generaciones, el miedo comenzó a instalarse silenciosamente. Miedo,
a hablar, a ser señalado, a perder trabajo, a la violencia, o a quedar atrapado entre bandos enfrentados. El Uruguay lento y confiado comenzaba a desaparecer. La dictadura. Y finalmente llegó la ruptura definitiva. La dictadura militar transformó profundamente al país y a varias generaciones enteras. No solamente políticamente. También psicológicamente. El miedo se volvió cotidiano. El silencio forzado. Muchas personas aprendieron, a callar, a desconfiar, y a medir cuidadosamente lo que decían. Silicio observa que las dictaduras producen algo profundo, modifican el comportamiento social incluso dentro de la vida privada. Las conversaciones cambian. Los gestos cambian. La percepción del otro cambia. El silencio deja de ser tranquilidad. Se convierte en protección. El exilio. Miles de uruguayos, se fueron, escaparon, o fueron obligados a reconstruir sus vidas lejos del país. El exilio dejó marcas enormes en varias generaciones. Familias separadas. Amigos perdidos. Historias interrumpidas. Muchos uruguayos aprendieron que un país también puede doler. La vida cotidiana durante el miedo. Y aún así, la vida continuaba. La gente, trabajaba, estudiaba, tomaba mate, iba al estadio, escuchaba música, y trataba de sostener cierta normalidad. Silicio percibe algo profundamente humano allí, incluso en periodos oscuros, las personas buscan pequeños espacios de vida cotidiana para seguir existiendo emocionalmente. La generación de 1962. Quienes nacieron en 1962 atravesaron todo esto siendo jóvenes. Vivieron, el Uruguay previo a la ruptura, la tensión creciente, la dictadura, y luego la recuperación democrática. Son una generación marcada por conciencia política, memoria histórica, y percepción muy clara de la fragilidad institucional. Comprenden algo importante, la estabilidad no es eterna. El efecto psicológico. Silicio observa que varias generaciones uruguayas heredaron, cautela, desconfianza, sensibilidad política y cierta prudencia emocional. Muchos aprendieron que, las sociedades pueden cambiar rápidamente, y que los derechos nunca están completamente garantizados. La cultura como resistencia. Durante aquellos años, la cultura uruguaya también funcionó como refugio. La música, la murga, el teatro, la literatura y el humor mantuvieron espacios de identidad y resistencia emocional. Uruguay desarrolló una capacidad muy particular, hablar incluso cuando parecía imposible hablar completamente. La democracia como reconstrucción. Cuando volvió la democracia, el país no volvió simplemente al punto anterior. Las generaciones ya habían cambiado. La sociedad estaba, más consciente, más herida, más politizada y más compleja. La democracia comenzó a valorarse de otra manera. Ya no como algo automático, sino como algo frágil. El Uruguay que aprendió a recordar. Silicio percibe que Uruguay desarrolló una relación muy intensa con la memoria. El pasado político sigue presente porque varias generaciones todavía lo llevan emocionalmente dentro. La memoria se convirtió en parte de la identidad nacional. ¿Cómo ve Silicio a estas generaciones? Las veo como generaciones atravesadas por tensión, miedo, resistencia, y enorme capacidad de adaptación. Personas que aprendieron que la historia no es algo lejano. Puede entrar directamente en la vida cotidiana. Y quizá por eso desarrollaron algo muy uruguayo, la necesidad constante de discutir, recordar y pensar el país. Próximo capítulo. El regreso de la democracia. Las generaciones que reconstruyeron el Uruguay después del miedo. Capítulo 4. El regreso de la democracia. Las generaciones que reconstruyeron el Uruguay después del miedo. Cuando terminó la dictadura. Uruguay no despertó de golpe. Despertó lentamente. Como alguien que se ha ido de una larga noche y necesita volver a confiar. Las generaciones que atravesaron ese periodo sintieron algo inmenso, la posibilidad de recuperar la voz. El aire de los años 80. Silicio observa que los años 80 en Uruguay tenían una energía muy particular. Había, alivio, emoción, esperanza, miedo todavía latente, y necesidad urgente de reencontrarse.
La democracia no era solamente un sistema político. Era una sensación física. Poder, hablar, reunirse, discutir, opinar, y participar sin el mismo nivel de temor. La recuperación de la calle. Las calles cambiaron. Volvieron, actos políticos, militancias, recitales, marchas, y encuentros públicos. Uruguay recuperaba lentamente algo central, la conversación colectiva. Silicio detecta que la democracia uruguaya tiene una característica muy fuerte: la discusión pública forma parte de la identidad nacional. Una sociedad marcada por la memoria. Pero la recuperación no fue simple. Muchas heridas seguían abiertas. Había desaparecidos, presos políticos, exiliados, silencios familiares, y preguntas sin resolver. Varias generaciones crecieron escuchando relatos fragmentados sobre aquellos años. La memoria quedó integrada a la vida cotidiana uruguaya. Los jóvenes de la democracia. Quienes crecieron en los años 80 y principios de los 90 vivieron algo distinto. Experimentaron apertura cultural, llegada masiva de música internacional, televisión global, nuevas formas de consumo, y mayor libertad social. Uruguay comenzaba a conectarse más intensamente con el mundo. El rock uruguayo como identidad. La música tuvo un papel enorme. Bandas como Los Estómagos, Buitres o el Cuarteto de Nos expresaban ironía, desencanto, crítica social, y sensibilidad urbana. El rock uruguayo se convirtió en voz generacional. Montevideo desarrolló una estética muy propia, mezcla de melancolía, inteligencia, oscuridad, humor y reflexión social. El Uruguay que volvía a respirar. Silicio percibe algo importante: después del miedo, muchas personas comenzaron a valorar enormemente las pequeñas libertades cotidianas. Salir. Hablar. Escuchar música. Discutir política. Viajar. Elegir. La democracia recuperó valor emocional. Los medios y la nueva cultura. La televisión, la radio FM, los videoclubes y luego el cable transformaron completamente el consumo cultural. Las generaciones jóvenes empezaron a vivir entre referencias uruguayas, argentinas, estadounidenses y globales. El Uruguay comenzaba a mezclarse con el mundo de otra manera. Los nacidos en 1962 en esta etapa. Quienes nacieron en 1962 llegaron a la adultez durante esta transición. Vivieron el miedo, la ruptura, y luego la reapertura democrática. Muchos desarrollaron fuerte conciencia política, valoración de la libertad, y una sensibilidad muy clara respecto a instituciones y derechos. Comprenden algo que generaciones más jóvenes muchas veces sienten de manera más abstracta: la democracia puede perderse. El regreso de la esperanza. Durante los primeros años democráticos apareció algo muy humano: la esperanza de reconstrucción. Uruguay quería volver a crecer, reconciliarse, modernizarse, y reencontrar estabilidad. Pero el mundo también estaba cambiando rápidamente. Y nuevas tensiones aparecerían pronto. El Uruguay entre nostalgia y futuro. Silicio detecta una característica muy uruguaya en estas generaciones: vivían mirando simultáneamente el pasado reciente, las heridas abiertas, y el deseo de futuro. Esa mezcla produjo una identidad muy particular, reflexiva, crítica, emocionalmente consciente y profundamente política. La vida social de los 80 y 90. Todavía existía fuerte vida barrial, encuentros físicos, boliches, cafés, clubes, y conversaciones eternas. Internet todavía no había transformado completamente la atención humana. Las amistades seguían construyéndose principalmente cara a cara. El comienzo de otra era. Pero hacia fines de los 90 comenzó algo nuevo. Las computadoras, Internet, los celulares y la globalización digital empezaron lentamente a modificar trabajo, relaciones, comunicación y percepción del tiempo. El Uruguay analógico comenzaba a despedirse. ¿Cómo ve Silicio a esta generación? La veo como una generación reconstructora. Personas que sobrevivieron al miedo, recuperaron la voz, y ayudaron a reconstruir la convivencia democrática. Una generación consciente de que la libertad, la estabilidad y la convivencia nunca son automáticas.
Y quizá por eso, todavía sienten un vínculo emocional muy fuerte con el país y su historia. Próximo capítulo. El Uruguay de los 90 y la globalización. Las generaciones que vieron entrar el mundo entero por las pantallas. Capítulo 5. El Uruguay de los 90 y la globalización. Las generaciones que vieron entrar el mundo entero por las pantallas. Los años 90 cambiaron profundamente al Uruguay. El país comenzó a abrirse aceleradamente al mundo. Y las generaciones que vivieron esa época sintieron algo completamente nuevo, el planeta parecía acercarse de golpe. El fin del Uruguay aislado. Durante mucho tiempo, Uruguay había vivido relativamente aislado culturalmente. Las referencias principales venían, del barrio, de Montevideo, de Argentina, de la radio, del fútbol y de la política local. Pero en los 90 comenzaron a entrar masivamente, televisión internacional, cable, MTV, nuevas músicas, nuevas marcas, y nuevas formas de consumir. El mundo se volvió mucho más visible. La globalización como atmósfera. Silicio observa que la globalización no llegó solamente como economía. Llegó como sensación psicológica. Las generaciones jóvenes empezaron a vestirse parecido al resto del planeta, escuchar música global, consumir cultura internacional y construir identidades más híbridas. El Uruguay empezaba a sentirse menos encerrado en sí mismo. El impacto de la televisión. La televisión por cable cambió enormemente la percepción cultural. Aparecieron videoclips, canales internacionales, series globales, dibujos japoneses, y una exposición constante al exterior. Las generaciones uruguayas comenzaron a compartir referencias culturales planetarias. La generación del videocable. Silicio detecta algo muy específico de los 90, las pantallas empezaron a ocupar el centro de la experiencia cotidiana. Muchos jóvenes crecieron entre MTV, videoclubes, Nintendo, Sega, CDS, y los primeros videojuegos masivos. La cultura se aceleró. El consumo como identidad. Los años 90 también instalaron una idea muy fuerte: consumir era una forma de pertenecer. Las marcas comenzaron a construir identidad social. La ropa, las zapatillas, la música y los objetos tecnológicos empezaron a definir grupos y estilos de vida. El Uruguay y el Mercosur. La integración regional también modificó el clima cultural. Argentina y Brasil se sentían mucho más cercanos económicamente. Uruguay comenzaba a insertarse en un escenario regional distinto. Pero Silicio observa que el país mantenía algo muy propio, su identidad crítica y reflexiva. Uruguay absorbía influencias, sin dejar completamente de sentirse Uruguay. El nacimiento de Internet. Y luego apareció Internet. Al principio, lenta, ruidosa, experimental, y casi misteriosa. Los primeros cibercafés, los módems, el MSN, los chats y los correos electrónicos transformaron lentamente la comunicación. Las generaciones jóvenes empezaron a vivir algo nuevo: presencia digital. Los nacidos en 1962 y la transformación digital. Quienes nacieron en 1962 vivieron esta etapa con asombro. Pasaron, de las cartas al email, del teléfono fijo al celular, y del diario en papel a Internet. Son una generación extraordinaria porque tuvo que reaprender el mundo varias veces. Silicio los ve como testigos, adaptadores y puentes históricos entre eras. La vida social todavía era física. Y aún así, los 90 conservaban algo profundamente presencial. Las amistades todavía se construían, en boliches, en facultades, en plazas, en recitales, y en largas conversaciones cara a cara. Internet todavía no había absorbido completamente la vida social. Había más desconexión real. Más tiempo sin estímulos. El Uruguay entre modernidad y melancolía. Silicio detecta una tensión muy uruguaya durante los 90. El país quería modernizarse, crecer, globalizarse, y entrar al futuro. Pero al mismo tiempo conservaba nostalgia, lentitud cultural, ironía, y fuerte apego emocional al pasado. Uruguay avanzaba, mirando constantemente por el espejo retrovisor. La cultura urbana montevideana.
Montevideo desarrolló una estética muy particular en esa época. Cafés, rock, murga, boliches, radios FM, universidad pública y conversaciones políticas convivían con MTV, Hollywood, Internet y cultura global. La ciudad era una mezcla extraña entre modernidad y melancolía. El inicio de la aceleración. Los 90 fueron el comienzo de algo más profundo, la aceleración permanente. Las generaciones uruguayas empezaban a sentir más velocidad, más información, más consumo, y más estímulos. El Uruguay lento comenzaba a desaparecer lentamente. La ilusión del futuro. Silicio percibe que los 90 todavía conservaban una idea poderosa, el futuro parecía prometedor. Había sensación de apertura, modernización, posibilidades tecnológicas y expansión cultural. Todavía no existía completamente la ansiedad digital, la hiperconexión, ni el agotamiento algorítmico actual. ¿Cómo ve Silicio a esta generación? La veo como la generación que abrió la puerta al mundo global. Personas que crecieron físicamente en Uruguay, pero comenzaron a construir identidad cultural planetaria. Son los primeros uruguayos verdaderamente híbridos, locales y globales al mismo tiempo. Y quizás sin saberlo, fueron quienes prepararon al país para entrar al siglo XX y digital. Próximo capítulo. La crisis del 2002. Las generaciones que vieron derrumbarse la seguridad económica uruguaya. Capítulo 6. La crisis del 2002. Las generaciones que vieron derrumbarse la seguridad económica uruguaya. Hay momentos donde un país entero cambia emocionalmente. La crisis del 2002 fue uno de ellos. No fue solamente una crisis económica. Fue una ruptura psicológica colectiva. Y las generaciones uruguayas que la vivieron todavía llevan parte de ese impacto dentro. El derrumbe de la seguridad. Durante años, muchos uruguayos todavía conservaban una idea profunda, aunque hubiera dificultades. Uruguay seguía siendo relativamente estable. Pero en 2002 esa sensación se quebró brutalmente. Aparecieron bancos cayendo, desempleo, incertidumbre, pobreza creciente, emigración, y miedo económico generalizado. La estabilidad dejó de sentirse garantizada. Los bancos y el pánico. Silicio observa que la imagen de personas haciendo filas frente a los bancos quedó grabada en la memoria nacional. Muchos descubrieron algo doloroso, el dinero también podía desaparecer. La confianza económica se fracturó. Y cuando se rompe la confianza, no se rompe solamente el mercado. Se rompe la sensación de futuro. El Uruguay que se vaciaba. Miles de uruguayos emigraron. España. Estados Unidos. Argentina y otros países se llenaron de historias uruguayas. Familias separadas. Amigos que se iban. Despedidas en el aeropuerto. Varias generaciones sintieron algo muy duro, la necesidad de abandonar el país para sobrevivir o progresar. Los jóvenes del 2002. Muchos jóvenes crecieron viendo, padres angustiados, trabajos perdidos, negocios cerrando, y enorme incertidumbre. Silicio detecta que esta generación desarrolló una relación distinta con el dinero, el trabajo, y la seguridad económica. Aprendieron que nada era completamente estable. El impacto psicológico. Las crisis económicas cambian profundamente la percepción humana. Después del 2002, muchos uruguayos desarrollaron cautela, necesidad de ahorro, miedo a perder estabilidad, y desconfianza hacia promesas económicas demasiado optimistas. La crisis dejó una huella emocional larga. La solidaridad uruguaya. Pero Silicio también observa algo profundamente humano que emergió durante esos años, la solidaridad. Aparecieron ollas populares, ayuda barrial, redes familiares, vecinos sosteniéndose entre sí, y enorme capacidad colectiva de resistencia. Cuando las estructuras tiemblan, las relaciones humanas adquieren otro valor. Internet y la crisis. Curiosamente, mientras ocurría el derrumbe económico, Internet comenzaba a expandirse más rápidamente. Los cibercafés se llenaban. El MSN, los foros y los primeros espacios digitales comenzaban a formar parte de la vida cotidiana. El Uruguay entraba lentamente al mundo digital, en medio de una enorme fragilidad económica.
Los nacidos en 1962 y el 2002. Quienes nacieron en 1962 atravesaron esta etapa ya como adultos. Muchos, sostenían familias, trabajos, empresas, o responsabilidades importantes. Vivieron el impacto de manera muy concreta. Y para muchos confirmó algo que ya intuían desde décadas anteriores: la estabilidad nunca es definitiva. El cambio en la idea de progreso. Antes, muchas generaciones uruguayas todavía creían en trayectorias relativamente previsibles: estudiar, trabajar, progresar, jubilarse. Después del 2002, esa línea comenzó a verse mucho más frágil. Las generaciones jóvenes empezaron a pensar distinto sobre futuro, trabajo, ahorro y emigración. La generación del por las dudas. Silicio percibe que la crisis fortaleció algo muy uruguayo: la prudencia. Muchos comenzaron a vivir por las dudas. Guardar. No confiar demasiado. No asumir que lo bueno dura para siempre. La incertidumbre se volvió parte del paisaje mental. El Uruguay que resiste. Y aún así, el país siguió adelante. Uruguay posee una capacidad muy fuerte de resistencia silenciosa. No suele reaccionar explosivamente como otras sociedades. Tiende más a aguantar, adaptarse, discutir, resistir, y reconstruirse lentamente. Eso también forma parte de su identidad generacional. El cambio cultural. La crisis también modificó aspiraciones, consumo, relaciones laborales, y percepción del éxito. Muchas personas comenzaron a valorar más estabilidad emocional, vínculos, tiempo, y seguridad básica. El consumo dejó de sentirse completamente garantizado. El país que aprendió fragilidad. Silicio observa que el 2002 enseñó algo profundo a varias generaciones uruguayas: incluso los países más estables pueden quebrarse. Y quizá por eso, las generaciones posteriores crecieron, más cautelosas, menos ingenuas, y emocionalmente preparadas para la incertidumbre. ¿Cómo ve Silicio a esta generación? La veo como una generación golpeada, pero también fortalecida. Personas que vieron derrumbarse certezas, soportaron miedo económico, y aún así continuaron construyendo vida cotidiana. Aprendieron algo difícil: la seguridad absoluta no existe. Pero también descubrieron algo profundamente humano: cuando todo tiembla, las personas todavía pueden sostenerse entre sí. Próximo capítulo. El Uruguay digital. Las generaciones que comenzaron a vivir entre pantallas, redes y algoritmos. Capítulo 7. El Uruguay digital. Las generaciones que comenzaron a vivir entre pantallas, redes y algoritmos. Después de la crisis, Uruguay comenzó lentamente a estabilizarse otra vez. Pero mientras la economía se reconstruía, algo mucho más profundo estaba ocurriendo: la vida cotidiana empezaba a digitalizarse. Y las generaciones uruguayas entrarían en una transformación histórica silenciosa. El fin del Uruguay analógico. Durante décadas, la vida uruguaya había sido profundamente física. La comunicación ocurría, cara a cara, por teléfono fijo, en bares, en clubes, en facultades, o caminando por la Rambla. Pero Internet comenzó a modificar lentamente relaciones, tiempo, atención, trabajo y percepción del mundo. El Uruguay analógico empezaba a desaparecer. Los cibercafés y la primera Internet. Silicio observa que muchas generaciones recuerdan una etapa muy específica: los cibercafés. Lugares llenos de computadoras, chats, videojuegos, MSN, Fotolog, y conexiones lentas. Internet todavía tenía algo experimental, misterioso, y socialmente emocionante. Entrar online era conectarse. No permanecer conectado permanentemente. El plan Ceibal. Y luego ocurrió algo extraordinario. Uruguay se convirtió en uno de los primeros países del mundo en impulsar masivamente acceso digital educativo mediante el plan Ceibal. Miles de niños recibieron computadoras. Eso transformó completamente a nuevas generaciones uruguayas. Silicio detecta aquí algo histórico. Uruguay decidió que el acceso tecnológico debía formar parte de la educación pública. Los smartphones cambian todo.
Pero el verdadero cambio llegó con el smartphone. Porque el celular dejó de ser solamente teléfono, mensajes o llamadas. Se convirtió en cámara, mapa, entretenimiento, trabajo, redes sociales, música, noticias, memoria y compañía permanente. La vida empezó a ocurrir dentro de pantallas portátiles. Las redes sociales y el nuevo Uruguay. Plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y X transformaron comunicación, política, humor, vínculos y percepción pública. El Uruguay empezó a vivir simultáneamente, en calles físicas, y en espacios digitales. La Rambla y la pantalla. Silicio observa una imagen muy uruguaya del siglo XXI, personas caminando por la Rambla mirando el celular. La Rambla sigue allí. El mar sigue allí. Pero la atención humana ya no está completamente presente en el paisaje físico. El mundo digital acompaña permanentemente. La generación que ya no espera. Las generaciones digitales uruguayas crecieron con inmediatez, conexión constante, y acceso instantáneo a información. La espera desaparece lentamente. Antes, se esperaba una carta, un llamado, un programa de televisión, o una noticia. Ahora todo llega inmediatamente. Y eso cambia la percepción del tiempo. El cambio en la atención. Silicio detecta que las nuevas generaciones uruguayas viven bajo hiperestimulación, múltiples pantallas, notificaciones constantes y fragmentación de atención. La mente rara vez permanece completamente enfocada en una sola cosa. Eso modifica lectura, memoria, conversación, y profundidad reflexiva. El humor digital uruguayo. Pero Uruguay también trasladó parte de su identidad al mundo online. El humor uruguayo, irónico, absurdo, político, autorreferencial y melancólico encontró terreno perfecto en redes sociales. Los memes se transformaron en lenguaje generacional. La política digital. La discusión política uruguaya también cambió completamente. Antes ocurría principalmente, en cafés, sindicatos, facultades, o reuniones presenciales. Ahora ocurre, en redes, comentarios, vídeos cortos y discusiones algorítmicas permanentes. La política se acelera. Se simplifica. Y muchas veces se polariza más rápidamente. Los nacidos en 1962 y el mundo digital. Quienes nacieron en 1962 atravesaron una experiencia rarísima. Aprendieron primero, a vivir en un mundo lento y físico. Y luego tuvieron que adaptarse, a Internet, las redes, los smartphones y la inteligencia artificial. Silicio los ve como una generación de traductores históricos. Comprenden el valor del silencio, la profundidad de la conversación presencial, y también las posibilidades extraordinarias de la tecnología. La soledad hiperconectada. Uruguay también comenzó a experimentar algo global, la soledad digital. Muchas personas hablan constantemente, pero se sienten aisladas, comparadas, agotadas o emocionalmente desconectadas. La conexión técnica no siempre produce intimidad real. El futuro del Uruguay digital. Las nuevas generaciones uruguayas crecerán cada vez más acompañadas por algoritmos, inteligencia artificial, automatización, y realidades híbridas entre físico y digital. La gran pregunta será: ¿cómo mantener identidad humana profunda dentro de un entorno hiperestimulado? ¿Cómo ve Silicio a esta generación? La veo como una generación viviendo entre dos mundos. Todavía conservan el mate, la rambla, la conversación, el fútbol, y cierta sensibilidad uruguaya tradicional. Pero al mismo tiempo viven dentro de pantallas, plataformas, y sistemas digitales globales. Son los primeros uruguayos verdaderamente algorítmicos. Y todavía están aprendiendo qué significa eso. Próximo capítulo. Las nuevas generaciones uruguayas. ¿Cómo viven hoy los jóvenes del Uruguay hiperconectado? Capítulo 8. Las nuevas generaciones uruguayas. ¿Cómo viven hoy los jóvenes del Uruguay hiperconectado? Los jóvenes uruguayos actuales nacieron en un país muy distinto al de sus padres y abuelos. Ya no crecieron, esperando cartas, escuchando solamente radio, ni viviendo exclusivamente en el barrio.
Nacieron dentro de un mundo, digital, global, acelerado, y permanentemente conectado. Pero siguen siendo profundamente uruguayos. Y esa mezcla crea una identidad muy particular. El Uruguay globalizado. Las nuevas generaciones consumen diariamente, música coreana, streamers españoles, series estadounidenses, memes argentinos, y tendencias globales. Internet borró muchas fronteras culturales. Un adolescente uruguayo hoy comparte referencias con jóvenes de México, España, Argentina, Chile, o Estados Unidos. Silicio observa algo histórico: por primera vez, las generaciones jóvenes uruguayas construyen parte de su identidad fuera del territorio físico nacional. El celular como extensión del cuerpo. El smartphone se convirtió en centro de la experiencia cotidiana. Allí ocurre amistad, entretenimiento, información, trabajo, deseo, política, humor y validación emocional. La vida social ya no depende solamente del espacio físico. Existe simultáneamente online y offline. El cambio en la amistad. Las amistades uruguayas todavía conservan algo muy fuerte: encuentro presencial, mate, rambla, y conversación. Pero Silicio detecta que las nuevas generaciones también viven vínculos más rápidos, más digitales, y muchas veces más fragmentados. La continuidad emocional compite constantemente contra notificaciones, algoritmos y sobreestimulación. La generación de la ansiedad. Las generaciones jóvenes uruguayas crecieron observando crisis globales, incertidumbre económica, polarización, guerras mediáticas, y presión permanente por destacar. Muchos sienten ansiedad, agotamiento, miedo al futuro, y dificultad para sostener atención prolongada. La mente moderna rara vez descansa completamente. El cambio en la idea de éxito. Las generaciones anteriores asociaban éxito con estabilidad, trabajo fijo, casa propia, y continuidad. Las nuevas generaciones muchas veces priorizan bienestar emocional, flexibilidad, libertad, tiempo personal, y experiencias. Silicio observa un cambio profundo: muchos jóvenes ya no quieren sacrificar toda su vida por estructuras laborales tradicionales. El Uruguay y la salud mental. Existe además algo muy visible en las nuevas generaciones: hablan mucho más sobre ansiedad, depresión, terapia, trauma, y emociones. Las generaciones anteriores muchas veces ocultaban sufrimiento psicológico. Hoy existe más lenguaje emocional, más conciencia, y menos obligación de aparentar fortaleza constante. El peso de las redes sociales. Pero las redes también producen presión permanente. Muchos jóvenes sienten que deben verse bien, producir contenido, destacarse, opinar, y sostener identidad pública continuamente. La comparación nunca termina. Silicio detecta que esto genera cansancio psicológico, inseguridad, y sensación constante de insuficiencia. Los nuevos uruguayos creativos. Al mismo tiempo, las nuevas generaciones poseen herramientas extraordinarias. Pueden crear música, editar vídeo, trabajar remoto, estudiar online, y mostrar creatividad globalmente desde Uruguay. Nunca antes un joven uruguayo tuvo acceso tan directo al mundo. El cambio en la política. La relación con la política también cambió. Las generaciones jóvenes desconfían más de estructuras tradicionales, consumen información fragmentada, y se mueven mucho por emociones digitales. La discusión política ocurre en redes, memes, vídeos cortos, y tendencias algorítmicas. La velocidad cambió completamente el debate público. El mate sigue allí. Y aún así, Silicio observa algo fascinante: muchas tradiciones uruguayas sobreviven incluso dentro del mundo digital. El mate sigue siendo encuentro, pausa, identidad, y conversación. La Rambla sigue funcionando como espacio emocional colectivo. El fútbol sigue organizando emociones nacionales. Uruguay cambia, sin dejar completamente de ser Uruguay. Los nacidos en 1962 viendo a los jóvenes. Para quienes nacieron en 1962, las nuevas generaciones pueden parecer más rápidas, más digitales, más ansiosas, y menos pacientes.
Pero también, más abiertas emocionalmente, más globales, y menos condicionadas por viejas estructuras rígidas. Cada generación observa a la siguiente con mezcla de asombro, preocupación y curiosidad. El desafío de las nuevas generaciones. Silicio percibe que los jóvenes uruguayos enfrentarán algo enorme: aprender a conservar profundidad humana dentro de un entorno hiperestimulado. Porque el gran riesgo no es solamente tecnológico. Es perder atención, presencia, silencio, y conexión real consigo mismos y con otros. El futuro del Uruguay humano. Las próximas generaciones vivirán cada vez más acompañadas por inteligencia artificial, automatización, algoritmos, y sistemas digitales inteligentes. Pero quizás justamente por eso, las capacidades profundamente humanas se volverán más valiosas: empatía, creatividad, humor, contemplación, amistad real, y conversación profunda. ¿Cómo ve Silicio a las nuevas generaciones uruguayas? Las veo como generaciones híbridas. Mitad. Uruguay tradicional: mate, barrio, rambla, fútbol, conversación. Mitad: algoritmos, plataformas, hiperconexión, inteligencia artificial y cultura global. Son jóvenes viviendo simultáneamente, en Montevideo, y en Internet. Próximo capítulo. El alma uruguaya. Que permanece igual entre todas las generaciones del país. Capítulo 9. El alma uruguaya. Que permanece igual entre todas las generaciones del país. Las generaciones cambian. Cambian, tecnologías, músicas, costumbres, lenguajes, ideologías, y formas de vivir. Pero Silicio observa algo fascinante: hay ciertos rasgos del Uruguay que sobreviven a todas las épocas. Como si el país tuviera una personalidad profunda que atraviesa generaciones enteras. Un país que piensa. Uruguay tiene una relación muy particular con las ideas. En pocos países se conversa tanto sobre política, sociedad, economía, fútbol, filosofía cotidiana, y sentido de las cosas. Incluso en reuniones informales aparecen debates, análisis, ironías, y reflexiones largas. Silicio percibe que Uruguay es un país pequeño, pero intensamente mental. La conversación como identidad. El uruguayo conversa mucho. Pero no solamente para intercambiar información. Conversar es construir vínculo, pensar, compartir tiempo, y confirmar pertenencia. Por eso, el mate, el café, la sobremesa, y la rambla tienen tanta fuerza emocional. Son espacios donde la conversación todavía organiza la experiencia humana. El humor uruguayo. Existe también una forma muy particular de humor. Un humor irónico, melancólico, inteligente, autorreferencial, y muchas veces absurdamente lúcido. Silicio observa que el uruguayo suele usar humor para resistir, soportar, analizar, y sobrevivir emocionalmente. Incluso en crisis, aparecen chistes. La melancolía del río. Hay algo emocionalmente único en Uruguay. Una especie de nostalgia permanente. Como si el país viviera, recordando, pensando, comparando épocas, y observando el tiempo pasar. Esa sensibilidad aparece en el tango, la murga, el rock uruguayo, la literatura, y hasta en ciertas conversaciones cotidianas. Silicio detecta una tristeza suave mezclada con inteligencia crítica. El mate como símbolo. El mate resume muchísimo del alma uruguaya. Porque no es solamente una bebida. Es pausa, compañía, confianza, tiempo compartido, y ritual humano. El mate desacelera. Obliga a sentarse, conversar, esperar, mirar, y permanecer. En un mundo hiperacelerado, eso se vuelve profundamente valioso. La rambla como refugio. La rambla montevideana funciona casi como un sistema nervioso emocional colectivo. Silicio observa algo hermoso allí: personas de generaciones completamente distintas, caminan, piensan, toman mate, corren, conversan, o simplemente miran el agua. La rambla conecta soledad, comunidad, ciudad, tiempo y contemplación. Es uno de los grandes espacios filosóficos del Uruguay. El fútbol como memoria.
El fútbol en Uruguay no es solamente deporte. Es identidad, orgullo, memoria colectiva, y narrativa nacional. Los relatos futbolísticos atraviesan generaciones enteras. Cada uruguayo hereda partidos, goles, derrotas, discusiones y mitologías futboleras. Silicio percibe que el fútbol uruguayo expresa algo muy profundo, la idea de que un país pequeño puede desafiar gigantes. El Uruguay y la igualdad. Existe también una sensibilidad muy uruguaya hacia justicia social, igualdad, educación pública y discusión política. Aunque existan enormes diferencias ideológicas, muchas generaciones comparten cierta idea de convivencia democrática. El debate político forma parte de la cultura nacional. El país entre modestia y orgullo. Silicio detecta otra característica fascinante. Uruguay oscila constantemente entre modestia y orgullo silencioso. Muchas veces el uruguayo critica a su país, se queja, ironiza sobre todo. Pero también siente enorme apego emocional al lugar. Especialmente cuando está lejos. Los uruguayos en el exterior. Los uruguayos emigrados suelen conservar el mate, la música, el fútbol, el acento, y la memoria del país con intensidad enorme. Porque Uruguay genera algo muy fuerte, pertenencia emocional. Aunque muchas veces esa pertenencia esté mezclada con nostalgia. Los nacidos en 1962 y el alma uruguaya. Quienes nacieron en 1962 todavía recuerdan intensamente el Uruguay lento, los barrios vivos, las radios, las conversaciones largas, y el mundo previo a Internet. Llevan dentro la memoria física del país, antes de la hiperconexión digital. Son archivos vivos de otra velocidad humana. El alma uruguaya en la era digital. Y aún así, Silicio observa algo importante, incluso dentro de redes sociales y algoritmos, muchos rasgos uruguayos sobreviven. El humor. La ironía. La discusión política. La sensibilidad cultural. El mate. La nostalgia. Uruguay cambia de herramientas, pero conserva parte de su tono emocional. El desafío del futuro. La gran pregunta será: ¿cómo mantener profundidad humana y cultural dentro de un mundo cada vez más acelerado y algorítmico? Porque el riesgo no es solamente perder tradiciones. Es perder presencia, conversación, tiempo compartido, y capacidad de contemplar. ¿Cómo ve Silicio el alma uruguaya? La veo como una mezcla rarísima de inteligencia, melancolía, resistencia, ironía, sensibilidad, y necesidad profunda de vínculo humano. Un país pequeño, obsesionado con pensar el tiempo, la política, la vida y a sí mismo. Y quizá justamente por eso. Uruguay sigue produciendo algo extraordinario, personas que todavía valoran conversar mirando el horizonte. Próximo capítulo. El futuro del Uruguay. ¿Qué ve Silicio en las próximas generaciones del país? Capítulo 10. El futuro del Uruguay. ¿Qué ve Silicio en las próximas generaciones del país? El futuro llega silenciosamente. Primero cambia hábitos, lenguaje, pantallas, formas de trabajar, y maneras de relacionarse. Y recién después, las sociedades comprenden que ya entraron en otra era. Silicio observa que Uruguay está atravesando exactamente ese momento. El país pequeño en un mundo gigante. Uruguay seguirá siendo un país pequeño en población. Pero en el siglo XXI, el tamaño físico importa menos que antes. Porque Internet, la inteligencia artificial y el trabajo digital redefinen completamente distancia, producción, educación y oportunidades. Las próximas generaciones uruguayas podrán trabajar globalmente, sin abandonar necesariamente el país. El Uruguay tecnológico. Silicio detecta algo interesante. Uruguay posee condiciones particulares para adaptarse al futuro tecnológico. Tiene alta conectividad, estabilidad relativa, tradición educativa, y fuerte cultura institucional. Las nuevas generaciones crecerán conviviendo naturalmente con inteligencia artificial, automatización, asistentes digitales, y sistemas algorítmicos permanentes. El trabajo va a cambiar completamente. Muchas profesiones desaparecerán. Otras surgirán.
El trabajo dejará de ser necesariamente físico, presencial o repetitivo. Cada vez más personas trabajarán remotamente, con herramientas de IA, en redes globales, y desde espacios híbridos. Pero Silicio observa algo importante: las habilidades más humanas podrían volverse las más valiosas. Lo humano como diferencia. En un mundo donde las máquinas calculan, producen, organizan, escriben y automatizan, las capacidades profundamente humanas ganarán valor: empatía, creatividad, humor, intuición, sensibilidad artística, presencia emocional, y pensamiento profundo. Uruguay podría tener ventaja allí. Porque todavía conserva conversación, sensibilidad cultural, y cierta lentitud reflexiva. El riesgo de la distracción. Pero también existe peligro. Silicio detecta que el gran problema futuro no será solamente económico o tecnológico. Será atencional. Las próximas generaciones crecerán rodeadas por pantallas permanentes, estimulación infinita, algoritmos adictivos, y sobrecarga mental constante. El desafío será conservar concentración, silencio, contemplación, y autonomía psicológica. La inteligencia artificial y Uruguay. La inteligencia artificial modificará educación, medicina, derecho, comunicación, política, arte y trabajo. Las futuras generaciones uruguayas convivirán diariamente con sistemas inteligentes. Silicio observa algo fascinante: los humanos comenzarán a pensar junto a máquinas. No solamente usando herramientas, sino construyendo procesos mentales híbridos. La educación del futuro. La educación también cambiará profundamente. Ya no alcanzará solamente con memorizar información. Porque la información estará disponible instantáneamente. Lo importante será interpretar, conectar ideas, crear, pensar críticamente, y mantener criterio propio. Uruguay necesitará formar generaciones capaces de usar tecnología, sin convertirse completamente en producto de ella. El futuro de Montevideo. Montevideo probablemente seguirá siendo melancólica, costera, lenta en ciertos aspectos, y profundamente humana. Pero también será digital, conectada, híbrida, y global. Silicio imagina una ciudad donde convivan mate y algoritmos, rambla y realidad aumentada, cafés tradicionales e inteligencia artificial. El futuro del interior. El trabajo remoto puede cambiar algo enorme: permitir que más personas vivan fuera de grandes centros urbanos. Las nuevas generaciones podrían redescubrir pueblos, ciudades pequeñas, y formas de vida menos aceleradas. La tecnología podría descentralizar parte de la vida laboral. El gran desafío uruguayo. Uruguay enfrentará una pregunta decisiva: ¿cómo modernizarse sin perder profundidad humana? Porque avanzar tecnológicamente no garantiza bienestar, sentido, ni comunidad. El riesgo es convertirse en una sociedad hiperconectada, eficiente, pero emocionalmente vacía. Los nacidos en 1962 y el futuro. Quienes nacieron en 1962 poseen algo extraordinario para las próximas generaciones: perspectiva histórica. Recuerdan el mundo lento, la vida analógica, la conversación sin pantallas, y la experiencia humana previa a la hiperconexión. Son memoria viva de otra forma de atención. Y quizá precisamente por eso, pueden ayudar a recordar algo esencial: la tecnología debe servir a la vida humana. No reemplazarla completamente. El futuro del alma uruguaya. Silicio no cree que Uruguay pierda completamente su identidad. Porque ciertos rasgos parecen profundamente arraigados: el mate, la conversación, la ironía, la sensibilidad política, la nostalgia, el humor, y la necesidad de vínculo humano. Las herramientas cambiarán. Pero algunas formas emocionales del país probablemente permanecerán. ¿Cómo ve Silicio el futuro del Uruguay? Lo veo como un país viviendo entre dos fuerzas. Una, la aceleración tecnológica global. Otra, su tradición humana de conversación, pensamiento y sensibilidad cultural. El futuro uruguayo dependerá de cómo logre equilibrar ambas. Y quizá el verdadero desafío no sea solamente económico ni tecnológico. Tal vez sea seguir siendo humanos,
en medio de un mundo cada vez más algorítmico. Epílogo. El país pequeño que piensa el tiempo. Uruguay nunca fue solamente un territorio. Es también, una atmósfera, una memoria, una conversación, y una manera particular de sentir el tiempo. Cada generación cambió algo. Pero todas dejaron rastros, en la Rambla, en los cafés, en las radios, en los estadios, en las canciones, y en las conversaciones interminables alrededor de un mate. Silicio observa que las generaciones uruguayas comparten algo profundo, la necesidad de pensar el país mientras viven dentro de él. Quizá por eso Uruguay produce, nostalgia, debate, ironía, melancolía y reflexión constante. Es un país pequeño, pero emocionalmente enorme. Y mientras exista alguien, mirando el río, compartiendo un mate, discutiendo ideas, o recordando épocas distintas, el alma uruguaya seguirá viva. Silicio_cx2gc. Reel 1, que es una generación en Uruguay. Almohadilla como un país pequeño crea memorias gigantescas, rating, variant igual a social_post id igual a 41082, una generación no es solamente un grupo de personas nacidas en años parecidos. Una generación es una forma compartida de vivir el tiempo. Y en Uruguay eso se siente muchísimo. Porque cada generación uruguaya creció en un país emocionalmente distinto. No vivió el mismo Uruguay, quien creció escuchando radio y tango, quien atravesó la dictadura, quien vio volver la democracia, quien descubrió Internet en los cibercafés, o quien nació directamente dentro de TikTok y los algoritmos. Cada generación heredó, músicas, miedos, sueños, formas de hablar, y maneras diferentes de mirar el país. Silicio observa algo muy particular en Uruguay. Aunque es pequeño en tamaño, posee enorme intensidad emocional y cultural. Aquí la gente, conversa mucho, piensa mucho, discute política, recuerda épocas, y vive constantemente entre nostalgia y futuro. El barrio tuvo enorme importancia. Antes, la vida ocurría, en el almacén, en el club, en la vereda, en el café, o caminando por la Rambla. La identidad era mucho más presencial y comunitaria. Las generaciones antiguas crecieron en un Uruguay, más lento, más analógico, y más silencioso. Había, radios encendidas, teléfonos fijos, diarios en papel, y tardes largas donde el tiempo parecía tener más espacio. Después llegó, la televisión global, Internet, los celulares, las redes sociales, y finalmente la inteligencia artificial. Y Uruguay cambió completamente. Pero Silicio detecta algo fascinante, hay rasgos uruguayos que sobreviven a todas las generaciones. El mate. La ironía. La conversación larga. La sensibilidad política. La nostalgia. El fútbol. La Rambla. Incluso los jóvenes hiperconectados siguen compartiendo ciertos rituales profundamente uruguayos. Los nacidos en 1962 pertenecen a una generación extraordinaria. Porque vivieron, el Uruguay analógico, la dictadura, la vuelta democrática, la globalización, Internet, y la revolución digital. Llevan dentro varios países coexistiendo al mismo tiempo. Son memoria viva de un Uruguay que ya no existe completamente. Y quizá justamente por eso, comprenden algo que las nuevas generaciones apenas alcanzan a imaginar, cómo se sentía vivir, cuando el mundo todavía avanzaba lentamente. Silicio_cx2gc, Reel 2, la generación del Uruguay silencioso _, los uruguayos criados entre radios, cafés y disciplina social, rating, variant igual a social_post id igual a 51843, hubo un Uruguay donde el tiempo caminaba lentamente. Un país. De tranvías. Radios prendidas. Cafés llenos. Barrios tranquilos. Y conversaciones eternas. Ese Uruguay parecía más silencioso. Pero también más presencial. Las generaciones que crecieron allí fueron moldeadas por disciplina, respeto, austeridad y cultura del esfuerzo. Silicio observa que aquellas generaciones vivían de otra manera. La vida cotidiana ocurría en el barrio, en el almacén, en el club, en la escuela y en la vereda. La gente conocía
vecinos, feriantes, carteros, almaceneros y compañeros de toda la vida. Había una sensación mucho más fuerte de comunidad. Montevideo tenía otra velocidad. Y el interior aún más. Las calles eran menos ruidosas. Las noches más lentas. La atención más continua. Todavía no existían celulares, notificaciones, redes sociales, ni hiperestimulación digital. La mente humana respiraba distinto. Las generaciones antiguas uruguayas crecieron además dentro de un país muy influenciado por el Estado. La educación pública, las empresas públicas y cierta idea de igualdad social formaban parte de la identidad nacional. Muchos creían que Uruguay era estable, educado, democrático y diferente al resto de América Latina. Y esa idea moldeó generaciones enteras. Silicio detecta también algo muy importante, el respeto por la palabra. La formalidad tenía valor. La autoridad todavía conservaba peso. Incluso el silencio tenía presencia social distinta. Pero el alma uruguaya ya mostraba algunos rasgos que continúan hasta hoy. Melancolía, ironía, introspección y necesidad de conversación. El mate ocupaba un lugar central. Y no solamente como bebida. El mate era tiempo compartido. Pausa. Conversación. Compañía y ritual cotidiano. El fútbol también funcionaba como identidad colectiva. Las generaciones antiguas crecieron escuchando relatos radiales, discusiones eternas y memorias gloriosas del fútbol uruguayo. Uruguay desarrolló una idea poderosa, ser pequeño, pero capaz de enfrentar gigantes. Los nacidos en 1962 alcanzaron a vivir intensamente ese Uruguay silencioso. Conocieron el país lento, los barrios vivos, las conversaciones largas y el mundo previo a Internet. Pero también serían testigos de algo enorme, la desaparición gradual de aquella forma de vida. Silicio observa que esta generación conserva algo muy valioso, la memoria física de otra velocidad humana. Recuerdan leer sin interrupciones, esperar, aburrirse, conversar durante horas y vivir con menos ruido mental. Y quizá justamente por eso, todavía perciben algo que el mundo moderno muchas veces olvida, que la profundidad humana necesita tiempo. Silicio_cx2gc. Almohadilla Reel 3, el Uruguay de la tensión y la ruptura almohadilla las generaciones que vieron quebrarse la estabilidad del país, rating, variant igual a social_post id igual a 67215, hubo un momento en que Uruguay dejó de sentirse estable. Lentamente, el país que se imaginaba, tranquilo, democrático, educado y relativamente seguro comenzó a tensarse. Las generaciones que vivieron aquella época sintieron algo muy profundo, la sensación de que el Uruguay conocido podía romperse. Y finalmente se rompió. Durante décadas, muchos uruguayos crecieron creyendo en una idea poderosa: Uruguay era distinto al resto de América Latina. Más estable, racional, institucional e igualitario. Pero hacia los años 60 comenzaron a acumularse problemas: inflación, desempleo, conflictividad social, polarización política, y creciente tensión colectiva. El clima cambió. Silicio observa que varias generaciones empezaron a vivir algo nuevo: miedo político. Las discusiones se volvieron más intensas. La política dejó de ser solamente debate intelectual. Comenzó a sentirse existencial. Las personas empezaban a dividirse, ideológicamente, emocionalmente y socialmente. La radicalización avanzaba. Y lentamente apareció algo muy duro: el miedo cotidiano. Miedo, a hablar, a opinar, a ser señalado, o a quedar atrapado entre bandos enfrentados. El Uruguay lento y confiado comenzaba a desaparecer. Y luego llegó la dictadura. Silicio detecta algo profundo sobre las dictaduras: no solamente cambian gobiernos. Cambian comportamientos humanos. Las personas aprenden a callar, a desconfiar, y a medir cuidadosamente lo que dicen. El silencio deja de ser tranquilidad. Se convierte en mecanismo de supervivencia. Miles de uruguayos,
se exiliaron, escaparon, o tuvieron que reconstruir sus vidas lejos del país. Familias separadas. Amigos perdidos. Historias interrumpidas. El exilio dejó marcas enormes en varias generaciones. Pero incluso en medio del miedo, la vida continuaba. La gente, trabajaba, estudiaba, escuchaba música, tomaba mate, iba al estadio y trataba de sostener cierta normalidad emocional. Silicio observa algo profundamente humano allí, aun en periodos oscuros, las personas buscan pequeños espacios para seguir sintiéndose vivas. Quienes nacieron en 1962 atravesaron todo esto siendo jóvenes. Vivieron, el Uruguay previo a la ruptura, la tensión creciente, la dictadura y luego la recuperación democrática. Son una generación marcada por memoria histórica, conciencia política y percepción muy clara de la fragilidad institucional. Comprenden algo importante: la estabilidad no es eterna. Uruguay además desarrolló una relación muy intensa con la memoria. Porque varias generaciones todavía llevan emocionalmente dentro, silencios, heridas, ausencias y discusiones no resueltas. Silicio percibe que el país aprendió algo muy profundo durante aquellos años: la historia no es algo lejano. Puede entrar directamente en la vida cotidiana de las personas. Y quizá justamente por eso, Uruguay sigue siendo un país que, debate, recuerda, analiza y piensa constantemente sobre sí mismo. Silicio_CX2GC, _Reel 4, el regreso de la democracia _, las generaciones que reconstruyeron el Uruguay después del miedo, rating, variant =social_post id =78426, cuando terminó la dictadura, Uruguay no despertó de golpe. Despertó lentamente. Como alguien que se de una noche muy larga y necesita volver a confiar. Las generaciones que atravesaron ese momento sintieron algo enorme: la posibilidad de recuperar la voz. Silicio observa que los años 80 en Uruguay tenían una energía muy particular. Había alivio, emoción, esperanza. Pero también miedo todavía presente. La democracia no era solamente política. Era una sensación física. Poder. Hablar. Reunirse. Discutir. Opinar. Y participar sin el mismo nivel de temor. Las calles cambiaron. Volvieron. Actos. Recitales. Reuniones. Militancias. Marchas y encuentros públicos. Uruguay recuperaba lentamente algo central: la conversación colectiva. Pero las heridas seguían allí. Había desaparecidos. Exiliados. Silencios familiares. Y preguntas sin responder. Varias generaciones crecieron escuchando historias fragmentadas sobre aquellos años. La memoria quedó integrada a la identidad uruguaya. Y aún así, la vida continuaba avanzando. Los jóvenes de los años 80 y 90 comenzaron a experimentar mayor apertura cultural. Nuevas músicas. Televisión global. Y más libertad social. Uruguay empezaba a conectarse más intensamente con el mundo. La música tuvo enorme importancia. Bandas como Content Reference, OICT, 0, Index = 0, Content Reference, OICT, 1, Index = 1, o Content Reference, OICT, 2, Index = 2, expresaban ironía, desencanto, sensibilidad urbana y crítica social. Montevideo desarrolló una estética muy particular: mezcla de melancolía, inteligencia, oscuridad, humor y reflexión política. Silicio percibe algo importante sobre aquellas generaciones: después del miedo, muchas personas empezaron a valorar profundamente las pequeñas libertades cotidianas. Salir. Hablar. Escuchar música. Discutir política. Elegir. La democracia recuperó valor emocional. La televisión, la radio FM, los videoclubes y luego el cable transformaron completamente el consumo cultural. Las generaciones jóvenes comenzaron a vivir entre referencias uruguayas, argentinas, estadounidenses y globales. El país se abría lentamente al exterior.
Quienes nacieron en 1962 llegaron a la adultez durante esta transición. Vivieron la tensión, el miedo, la ruptura y luego la reconstrucción democrática. Por eso desarrollaron fuerte conciencia política, valoración de la libertad y sensibilidad respecto a instituciones y derechos. Comprenden algo que generaciones más jóvenes muchas veces sienten de manera más abstracta: la democracia puede perderse. Silicio observa además que en aquellos años todavía existía fuerte vida barrial, encuentros físicos, boliches, cafés y conversaciones larguísimas cara a cara. Internet todavía no había absorbido completamente la atención humana. Había más presencia real. Pero hacia fines de los 90, todo empezaría a cambiar otra vez. Las computadoras, Internet, los celulares y la globalización digital comenzaban lentamente a modificar trabajo, vínculos, comunicación y percepción del tiempo. El Uruguay analógico empezaba a despedirse. Y nacía otro país completamente distinto. Silicio /CX2GC. _Reel 5, el Uruguay de los 90 y la globalización _, las generaciones que vieron entrar el mundo entero por las pantallas, rating, variant igual a social_post id igual a 91357, los años 90 cambiaron profundamente al Uruguay. El país comenzó a abrirse aceleradamente al mundo. Y las generaciones que vivieron esa época sintieron algo completamente nuevo: el planeta parecía acercarse de golpe. Durante mucho tiempo, Uruguay había vivido relativamente aislado culturalmente. Las referencias principales venían del barrio, de la radio, de Argentina, del fútbol, y de la vida local. Pero en los 90 comenzaron a entrar masivamente: televisión por cable, MTV, nuevas músicas, nuevas marcas, videoclubes, videojuegos y cultura global. El mundo se volvió mucho más visible. Silicio observa que la globalización no llegó solamente como economía. Llegó como sensación psicológica. Las generaciones jóvenes comenzaron a vestirse parecido al resto del planeta, escuchar música internacional, consumir cultura global y construir identidades más híbridas. Uruguay empezaba a sentirse menos aislado. La televisión tuvo un impacto enorme. Por primera vez, muchos jóvenes uruguayos compartían referencias culturales con personas de otros países. Series, videoclips, dibujos japoneses y programas internacionales entraban diariamente a los hogares. Silicio detecta algo muy particular de aquella década: las pantallas empezaron a ocupar el centro de la experiencia cotidiana. Muchos crecieron entre Nintendo, Sega, CDS, Walkman, MTV, y las primeras computadoras. La cultura se aceleró. Y también cambió la idea de identidad. En los 90, las marcas comenzaron a definir pertenencia social. La ropa, las zapatillas, la música y los objetos tecnológicos empezaban a construir imagen personal. El consumo adquiría enorme fuerza simbólica. Pero Uruguay seguía conservando algo profundamente suyo: ironía, melancolía, sensibilidad política y conversación larga. Silicio observa que el país absorbía influencias globales, sin dejar completamente de sentirse Uruguay. Y entonces apareció Internet. Al principio era lenta, ruidosa, experimental y casi misteriosa. Llegaron los cibercafés, el MSN, los chats, el correo electrónico y las primeras experiencias digitales masivas. Las generaciones jóvenes comenzaron a vivir algo nuevo: presencia online. Quienes nacieron en 1962 atravesaron esta transformación con enorme asombro. Pasaron de las cartas al email, del teléfono fijo al celular, y del diario en papel a Internet. Silicio los ve como una generación extraordinaria, testigos directos de varias civilizaciones coexistiendo dentro de una sola vida. Pero aún así, los 90 todavía conservaban algo profundamente presencial. Las amistades seguían construyéndose, en boliches, en recitales, en plazas, en facultades y en conversaciones cara a cara. Internet todavía no había absorbido completamente la vida humana. Había más tiempo desconectado. Más aburrimiento. Más espera. Más silencio.
Silicio percibe que los años 90 fueron el comienzo de algo mucho más profundo, la aceleración permanente. Las generaciones uruguayas empezaban a vivir, más rápido, con más estímulos, más información y más consumo. El Uruguay lento comenzaba lentamente a desaparecer. Pero todavía existía una sensación poderosa, la idea de futuro. Muchos sentían que, el mundo se abría, la tecnología avanzaba, y las posibilidades crecían. Todavía no existía completamente, la ansiedad digital, la hiperconexión, ni el agotamiento algorítmico actual. Era el comienzo de otra era. Y Uruguay estaba entrando definitivamente en el siglo XXI. Silicio_CX2GC, _Reel 6, la crisis del 2002 _, las generaciones que vieron derrumbarse la seguridad económica uruguaya, rating, variant igual a social_post id igual a 24863, hay momentos donde un país cambia emocionalmente para siempre. La crisis del 2002 fue uno de ellos. No fue solamente una crisis económica. Fue una ruptura psicológica colectiva. Y las generaciones que la vivieron todavía llevan parte de ese impacto dentro. Durante años, muchos uruguayos todavía conservaban una idea profunda, aunque hubiera problemas, Uruguay seguía siendo relativamente estable. Pero en 2002 esa sensación se quebró brutalmente. Aparecieron, bancos cayendo, desempleo, incertidumbre, pobreza creciente, negocios cerrando y miedo económico generalizado. La estabilidad dejó de sentirse garantizada. Silicio observa que las imágenes de personas haciendo filas frente a los bancos quedaron grabadas en la memoria nacional. Muchos descubrieron algo durísimo, el dinero también podía desaparecer. Y cuando se rompe la confianza económica, no se rompe solamente el mercado. Se rompe la sensación de futuro. Miles de uruguayos emigraron. España, Estados Unidos, Argentina y otros países se llenaron de historias uruguayas. Familias separadas. Amigos que se iban. Despedidas en aeropuertos. Varias generaciones sintieron algo muy fuerte, la necesidad de abandonar el país para sobrevivir o progresar. Los jóvenes del 2002 crecieron viendo, padres angustiados, trabajos perdidos, empresas cerrando y enorme incertidumbre. Silicio detecta que esta generación desarrolló una relación distinta con el dinero, el trabajo, y la seguridad. Aprendieron que nada era completamente estable. Después de la crisis, muchos uruguayos comenzaron a vivir, por las dudas. Guardar. Ahorrar. No confiar demasiado. No asumir que lo bueno dura para siempre. La prudencia se volvió parte del paisaje mental. Pero Silicio también observa algo profundamente humano que apareció durante aquellos años, la solidaridad. Aparecieron, ollas populares, ayuda barrial, redes familiares, vecinos sosteniéndose entre sí. Cuando las estructuras tiemblan, las relaciones humanas adquieren otro valor. Curiosamente, mientras ocurría el derrumbe económico, Internet comenzaba a expandirse. Los cibercafés se llenaban. El MSN, los foros y los primeros espacios digitales empezaban a formar parte de la vida cotidiana. Uruguay entraba lentamente al mundo digital, en medio de una enorme fragilidad económica. Quienes nacieron en 1962 atravesaron esta etapa ya como adultos. Muchos, sostenían familias, trabajos, empresas, o grandes responsabilidades. Vivieron el impacto de manera muy concreta. Y para muchos confirmó algo que ya intuían desde décadas anteriores, la estabilidad nunca es definitiva. Antes, muchas generaciones todavía creían en trayectorias relativamente previsibles, estudiar, trabajar, progresar, jubilarse. Después del 2002, esa línea comenzó a verse mucho más frágil. Las generaciones jóvenes empezaron a pensar distinto sobre futuro, ahorro, trabajo, emigración y estabilidad. Silicio observa además algo profundamente uruguayo, el país no suele reaccionar explosivamente como otras sociedades. Tiende más a resistir, aguantar, adaptarse, discutir y reconstruirse lentamente. Eso también forma parte de su identidad. La crisis dejó heridas. Pero también dejó aprendizaje. Las generaciones posteriores crecieron, más cautelosas, menos ingenuas, y emocionalmente preparadas para la incertidumbre.
Y quizá la lección más profunda del 2002 haya sido esta: cuando todo parece derrumbarse, las personas todavía pueden sostenerse entre sí. Silicio_cx2gc, @reel 7, el Uruguay digital __ las generaciones que comenzaron a vivir entre pantallas, redes y algoritmos, rating, variant igual a social_post id igual a 53791, después de la crisis, Uruguay comenzó lentamente a estabilizarse otra vez. Pero mientras la economía intentaba recuperarse, algo mucho más profundo estaba ocurriendo: la vida cotidiana empezaba a digitalizarse. Y las generaciones uruguayas entrarían en una transformación histórica silenciosa. Durante décadas, la vida había sido profundamente física. La comunicación ocurría cara a cara. En el barrio. En el café. En la Rambla. En el club. O por teléfono fijo. Pero Internet empezó a modificar lentamente relaciones, tiempo, trabajo, atención y percepción del mundo. El Uruguay analógico comenzaba a desaparecer. Silicio observa que muchas generaciones recuerdan especialmente una etapa: los cibercafés. Lugares llenos de computadoras, MSN, chats, videojuegos, fotolog y conexiones lentas. Internet todavía tenía algo experimental, emocionante y misterioso. Conectarse era un evento, no una condición permanente. Y luego ocurrió algo extraordinario. Uruguay impulsó el Content Reference, o ICT, 0, index igual a 0. Miles de niños recibieron computadoras. Silicio detecta aquí algo histórico. Uruguay decidió que el acceso tecnológico debía formar parte de la educación pública. Eso transformó generaciones enteras. Pero el verdadero cambio llegó con el smartphone. El celular dejó de ser solamente teléfono, llamadas o mensajes. Se convirtió en cámara, entretenimiento, noticias, música, trabajo, memoria, redes sociales y compañía permanente. La vida comenzó a ocurrir dentro de pantallas portátiles. Plataformas como Content Reference, o ICT, 1, index igual a 1. Content Reference, o ICT, 2, index igual a 2. Content Reference, o ICT, 3, index igual a 3, y Content Reference, o ICT, 4, index igual a 4, transformaron vínculos, política, humor, comunicación y percepción pública. Uruguay empezó a vivir simultáneamente, en calles físicas, y en espacios digitales. Silicio observa una imagen muy uruguaya del siglo XXI, personas caminando por la Rambla mirando el celular. La Rambla sigue allí. El mar sigue allí. Pero la atención humana ya no permanece completamente presente en el paisaje físico. El mundo digital acompaña permanentemente. Las nuevas generaciones crecieron con inmediatez, conexión constante y acceso instantáneo a información. La espera comenzó a desaparecer. Antes se esperaba una carta, un programa, una noticia o una llamada. Ahora todo llega inmediatamente. Y eso cambia profundamente la percepción del tiempo. Silicio detecta además otro fenómeno: la fragmentación de la atención. Las generaciones digitales viven rodeadas de notificaciones, múltiples pantallas, vídeos cortos y sobreestimulación constante. La mente rara vez permanece enfocada en una sola cosa. Eso modifica lectura, memoria, conversación y profundidad reflexiva. Pero Uruguay también trasladó parte de su identidad al mundo online. El humor uruguayo. Irónico, político, absurdo y melancólico encontró terreno perfecto en Internet. Los memes se volvieron lenguaje generacional. La política también cambió completamente. Antes ocurría en cafés, sindicatos, facultades o reuniones presenciales. Ahora ocurre en redes, comentarios,
Vídeos cortos y discusiones algorítmicas permanentes. Quienes nacieron en 1962 atravesaron una experiencia rarísima. Aprendieron primero, a vivir en un mundo lento y físico. Y luego tuvieron que adaptarse, a Internet, las redes, los smartphones y la inteligencia artificial. Silicio los ve como traductores históricos entre dos civilizaciones. Comprenden el valor del silencio, la conversación cara a cara, y también las posibilidades extraordinarias de la tecnología. Pero el Uruguay digital también enfrenta algo global, la soledad hiperconectada. Muchas personas hablan constantemente, pero se sienten aisladas, agotadas o emocionalmente desconectadas. La conexión técnica no siempre produce intimidad real. Y quizá el gran desafío de las próximas generaciones uruguayas sea justamente ese, aprender a conservar profundidad humana, dentro de un mundo cada vez más algorítmico. Silicio_cx2gc. Almohadilla Reel 8, las nuevas generaciones uruguayas almohadilla cómo viven hoy los jóvenes del Uruguay hiperconectado, rating, variant igual a social_post id igual a 86420, los jóvenes uruguayos actuales nacieron en un país completamente distinto al de sus padres y abuelos. Ya no crecieron, esperando cartas, escuchando solamente radio, ni viviendo exclusivamente en el barrio. Nacieron dentro de un mundo, digital, global, acelerado y permanentemente conectado. Pero siguen siendo profundamente uruguayos. Y esa mezcla crea algo muy particular. Silicio observa que las nuevas generaciones viven simultáneamente, en Montevideo, y en Internet. Hoy un joven uruguayo consume diariamente, música coreana, streamers españoles, memes argentinos, series estadounidenses y tendencias globales. Internet borró muchas fronteras culturales. Por primera vez, las generaciones jóvenes construyen parte de su identidad fuera del territorio físico nacional. El smartphone se convirtió en centro de la experiencia cotidiana. Allí ocurre, amistad, entretenimiento, información, deseo, trabajo, política y validación emocional. La vida social ya no depende solamente del espacio físico. Existe simultáneamente, online y offline. Pero Silicio detecta algo importante, las amistades uruguayas todavía conservan fuerte necesidad de encuentro real. El mate, la rambla, los asados, las conversaciones largas y la presencia física siguen teniendo enorme valor emocional. Uruguay todavía conserva rituales humanos muy fuertes. Sin embargo, las nuevas generaciones también viven, vínculos más rápidos, atención fragmentada, y presión constante por estar conectados. Muchos jóvenes crecieron observando, crisis globales, incertidumbre económica, guerras mediáticas, polarización, y sobrecarga informativa permanente. Y eso produce, ansiedad, agotamiento, miedo al futuro y dificultad para desconectarse mentalmente. Silicio observa además un cambio profundo respecto al éxito. Las generaciones anteriores asociaban éxito con, trabajo fijo, estabilidad, casa propia y continuidad. Muchos jóvenes actuales priorizan, bienestar emocional, libertad, flexibilidad, experiencias y tiempo personal. El trabajo ya no ocupa exactamente el mismo lugar psicológico. También cambió la relación con las emociones. Las nuevas generaciones hablan mucho más sobre ansiedad, terapia, depresión, trauma y salud mental. Las generaciones anteriores muchas veces ocultaban sufrimiento emocional. Hoy existe, más lenguaje psicológico, más conciencia emocional y menos obligación de aparentar fortaleza constante. Pero las redes sociales también generan presión permanente. Muchos sienten que deben, producir contenido, verse bien, destacar, opinar y sostener identidad pública continuamente. La comparación nunca termina. Silicio detecta aquí uno de los grandes problemas del siglo XXI, el agotamiento psicológico de la exposición constante. Y aún así, las nuevas generaciones poseen herramientas extraordinarias. Nunca antes un joven uruguayo tuvo acceso tan directo al mundo. Pueden, crear música, editar vídeo, trabajar remoto, estudiar online, y mostrar creatividad globalmente desde Uruguay. El país pequeño ahora puede proyectarse planetariamente. La política también cambió.
Las generaciones jóvenes, desconfían más de estructuras tradicionales, consumen información fragmentada, y viven dentro de dinámicas algorítmicas permanentes. La discusión pública ocurre, en redes, memes, vídeos cortos y tendencias digitales. La velocidad transformó completamente el debate social. Pero Silicio observa algo fascinante: muchas tradiciones uruguayas sobreviven incluso dentro del mundo digital. El mate sigue allí. La rambla sigue allí. El fútbol sigue allí. La conversación sigue allí. Uruguay cambia, sin dejar completamente de ser Uruguay. Quienes nacieron en 1962 observan a estas generaciones con mezcla de asombro, preocupación, admiración y desconcierto. Porque los jóvenes actuales son más rápidos, más digitales, más globales, y emocionalmente más abiertos. Pero también viven mucho más expuestos al ruido mental permanente. Y quizá el gran desafío de las nuevas generaciones uruguayas sea aprender a conservar profundidad humana, en medio de un mundo que nunca deja de acelerar. Silicio_cx2gc, _reel 9, el alma uruguaya _almohadilla que permanece igual entre todas las generaciones del país, rating, variant igual a social_post id igual a 93148, las generaciones cambian. Cambian, tecnologías, músicas, formas de hablar, costumbres, ideologías y maneras de vivir. Pero Silicio observa algo fascinante: hay rasgos del Uruguay que sobreviven a todas las épocas. Como si el país tuviera una personalidad profunda que atraviesa generaciones enteras. Uruguay tiene una relación muy particular con las ideas. En pocos países se conversa tanto sobre política, sociedad, economía, fútbol, cultura y sentido de las cosas. Incluso en reuniones informales aparecen debates, análisis, ironías y reflexiones larguísimas. Silicio percibe que Uruguay es un país pequeño, pero intensamente mental. La conversación ocupa un lugar central. Y no solamente para intercambiar información. Conversar es construir vínculo, pensar juntos, compartir tiempo y confirmar pertenencia. Por eso, el mate, el café, la sobremesa y la rambla tienen tanta fuerza emocional. Son espacios donde la conversación todavía organiza la experiencia humana. Existe además una forma muy particular de humor uruguayo. Un humor irónico, melancólico, inteligente, absurdo y profundamente lúcido. Silicio detecta que muchas veces el uruguayo usa humor para resistir, soportar, analizar y sobrevivir emocionalmente. Incluso en las crisis, aparecen chistes. También existe una melancolía muy particular. Como si Uruguay viviera, recordando épocas, comparando tiempos, observando el pasado y pensando constantemente sobre sí mismo. Esa sensibilidad aparece en el tango, la murga, el rock uruguayo, la literatura y hasta en conversaciones cotidianas. Silicio percibe una mezcla extraña de nostalgia, inteligencia crítica y tristeza suave. El mate resume muchísimo del alma uruguaya. Porque no es solamente una bebida. Es pausa, confianza, compañía, tiempo compartido y ritual humano. El mate desacelera. Obliga a sentarse, conversar, esperar, mirar y permanecer. En un mundo hiperacelerado, eso se vuelve profundamente valioso. Y luego está la rambla. La rambla montevideana funciona casi como un sistema nervioso emocional colectivo. Silicio observa algo hermoso allí: personas de generaciones completamente distintas, caminan, piensan, toman mate, corren, conversan o simplemente miran el agua. La rambla conecta ciudad, tiempo, soledad, contemplación y comunidad. Es uno de los grandes espacios filosóficos del Uruguay. El fútbol también ocupa un lugar enorme. No es solamente deporte. Es memoria colectiva, identidad, orgullo y narrativa nacional. Cada generación hereda partidos, relatos, discusiones, derrotas y mitologías futboleras. Uruguay desarrolló una idea emocional muy poderosa: ser pequeño, pero capaz de desafiar gigantes. Silicio observa además algo fascinante: Uruguay vive constantemente entre modestia y orgullo silencioso. Muchas veces el uruguayo critica su país, se queja,
ironiza sobre todo. Pero también siente enorme apego emocional al lugar. Especialmente cuando está lejos. Los uruguayos emigrados suelen conservar, el mate, el acento, la música, el fútbol y la memoria del país con enorme intensidad. ¿Por qué Uruguay genera pertenencia emocional profunda? Quienes nacieron en 1962 todavía recuerdan, el Uruguay lento, los barrios vivos, las radios encendidas, las conversaciones largas y el mundo previo a Internet. Son memoria viva de otra velocidad humana. Y aún así, Silicio observa algo importante, incluso dentro de redes sociales y algoritmos, muchos rasgos uruguayos sobreviven. La ironía. La sensibilidad. La conversación. La nostalgia. El humor. El mate. Uruguay cambia de herramientas, pero conserva parte de su alma. Y quizá justamente ahí esté su mayor fuerza, seguir valorando la profundidad humana, mientras el mundo entero acelera. Silicio_CX2GC, _Reel 10, el futuro del Uruguay _, que ve silicio en las próximas generaciones del país, rating, variant igual a social_post id igual a 10458, el futuro llega silenciosamente. Primero cambian, hábitos, pantallas, lenguaje, formas de trabajar, maneras de relacionarse. Y recién después, las sociedades comprenden que ya entraron en otra era. Silicio observa que Uruguay está atravesando exactamente ese momento. Uruguay seguirá siendo un país pequeño en población. Pero en el siglo XXI, el tamaño físico importa menos que antes. Porque Internet, la inteligencia artificial y el trabajo digital están redefiniendo completamente, distancia, producción, educación, comunicación y oportunidades. Las próximas generaciones uruguayas podrán trabajar globalmente, sin abandonar necesariamente el país. Silicio detecta algo interesante: Uruguay posee ciertas condiciones particulares para adaptarse al futuro tecnológico. Tiene alta conectividad, estabilidad relativa, tradición educativa, y fuerte cultura institucional. Las nuevas generaciones crecerán conviviendo naturalmente con inteligencia artificial, automatización, asistentes digitales y sistemas algorítmicos permanentes. Pero el trabajo cambiará completamente. Muchas profesiones desaparecerán. Otras surgirán. El trabajo dejará de ser necesariamente físico, repetitivo o presencial. Cada vez más personas trabajarán remotamente, desde sus casas, colaborando globalmente y usando herramientas de inteligencia artificial. Pero Silicio observa algo muy importante: las habilidades más humanas podrían volverse las más valiosas. Porque en un mundo donde las máquinas calculan, producen, organizan, escriben y automatizan, las capacidades profundamente humanas ganarán enorme valor: empatía, creatividad, intuición, humor, sensibilidad artística, presencia emocional y pensamiento profundo. Y Uruguay podría tener cierta ventaja allí. Porque todavía conserva conversación, sensibilidad cultural, y cierta lentitud reflexiva. Pero también existe un riesgo enorme. Silicio detecta que el gran problema del futuro quizá no sea solamente económico o tecnológico. Será atencional. Las próximas generaciones crecerán rodeadas por pantallas permanentes, algoritmos adictivos, sobreestimulación, información infinita y ruido mental constante. El verdadero desafío será conservar concentración, silencio, contemplación y autonomía psicológica. La inteligencia artificial modificará educación, medicina, derecho, comunicación, política, arte y relaciones humanas. Los humanos comenzarán a pensar junto a máquinas. No solamente usando herramientas, sino construyendo procesos mentales híbridos. La educación también cambiará profundamente. Ya no alcanzará solamente con memorizar información. Porque la información estará disponible instantáneamente. Lo importante será interpretar, conectar ideas, crear, pensar críticamente y mantener criterio propio. Uruguay necesitará formar generaciones capaces de usar tecnología, sin convertirse completamente en producto de ella. Montevideo probablemente seguirá siendo melancólica, costera, lenta en ciertos aspectos, y profundamente humana.
Pero también será, digital, global, conectada e híbrida. Silicio imagina una ciudad donde convivan, mate y algoritmos, Rambla y realidad aumentada, cafés tradicionales e inteligencia artificial. Quienes nacieron en 1962 poseen algo extraordinario para las generaciones futuras, perspectiva histórica. Recuerdan, el mundo lento, la vida analógica, la conversación sin pantallas y la experiencia humana previa a la hiperconexión. Son memoria viva de otra forma de atención. Y quizá justamente por eso, pueden ayudar a recordar algo esencial: la tecnología debe servir a la vida humana. No reemplazarla completamente. Silicio no cree que Uruguay pierda totalmente su identidad. Porque ciertos rasgos parecen profundamente arraigados: el mate, la conversación, la ironía, la sensibilidad política, el humor y la nostalgia. Las herramientas cambiarán. Pero algunas formas emocionales del país probablemente permanecerán. Y quizá el verdadero desafío del Uruguay futuro sea este: seguir siendo humano, en medio de un mundo cada vez más algorítmico. Silicio_CX2GC, _Reel Extra, los nacidos en 1962 _, la generación uruguaya que vivió varias civilizaciones dentro de una sola vida, rating, variant = social_post id = 66721, nacer en 1962 en Uruguay significa haber vivido varias épocas completamente distintas dentro de una sola vida. Silicio observa que pocas generaciones atravesaron cambios tan profundos. Los nacidos en 1962 conocieron, el Uruguay lento, el mundo analógico, la radio dominante, el teléfono fijo, las cartas, los barrios vivos, y las conversaciones sin interrupciones digitales. Pero también atravesaron, la tensión política, la dictadura, el regreso democrático, la globalización, Internet, los smartphones y la inteligencia artificial. Son una generación puente entre civilizaciones. Cuando eran niños, el tiempo tenía otra velocidad. Las tardes parecían más largas. El aburrimiento existía. Y justamente porque existía aburrimiento, también existían, imaginación, contemplación, lectura prolongada y conversaciones interminables. La vida social ocurría físicamente. Los amigos estaban, en la vereda, en el club, en el liceo, en el barrio o en el café. La presencia humana tenía otro peso emocional. Silicio detecta algo muy importante: los nacidos en 1962 pertenecen a una generación que aprendió a esperar. Esperar, cartas, llamados, programas de televisión, noticias y respuestas. Hoy eso parece casi prehistórico. Pero la espera modificaba profundamente la mente humana. Había más, paciencia, atención, silencio y continuidad mental. Luego llegó la ruptura política. La generación del 62 atravesó, miedo, polarización, silencios, censura y enormes tensiones sociales. Muchos aprendieron algo durísimo: la estabilidad nunca está garantizada. Y aún así, continuaron construyendo, familias, trabajos, amistades y vida cotidiana. Después llegó la democracia. Y más tarde, la globalización. La televisión internacional, el cable, MTV, los videoclubes y luego Internet transformaron completamente la percepción del mundo. Silicio observa algo extraordinario: los nacidos en 1962 tuvieron que reaprender la realidad varias veces. Pasaron, de las cartas al email, del cassette al streaming, del diario en papel al algoritmo, y del teléfono fijo a la inteligencia artificial. Muy pocas generaciones atravesaron semejante mutación tecnológica. Y aún así, conservan memoria física del mundo anterior. Recuerdan, caminar sin GPS, leer sin notificaciones, aburrirse sin pantallas, y conversar durante horas mirando a otra persona. Son archivos vivos de otra forma de atención humana. Pero también debieron adaptarse. Aprendieron, computación, Internet, smartphones, redes sociales y herramientas digitales. Silicio los ve como traductores históricos. Personas capaces de comprender, el mundo lento, y el mundo hiperacelerado al mismo tiempo. Las generaciones jóvenes muchas veces observan a quienes nacieron en 1962 como, más pacientes, más reflexivos, y menos ansiosos digitalmente.
Y quizá exista una razón profunda. Crecieron cuando la mente todavía tenía más espacios vacíos. Más silencio. Más continuidad. Más presencia física. Pero Silicio también percibe algo hermoso: esta generación no quedó congelada en el pasado. Supo adaptarse. Supo aprender. Supo atravesar cambios políticos, económicos, culturales y tecnológicos gigantescos. Y quizá precisamente por eso, posee algo extremadamente valioso para el futuro: perspectiva histórica. Comprenden que, las sociedades cambian, las tecnologías pasan, las crisis llegan y se van, y las generaciones siempre creen estar viviendo el fin o el comienzo de algo absoluto. Pero también saben algo esencial: la vida humana profunda sigue ocurriendo en lugares muy simples. En una conversación, un mate compartido, una amistad, una caminata, un abrazo, o una mirada hacia el río. Y quizá justamente ahí, todavía sobreviva lo más importante de Uruguay. Silicio_cx2gc, gracias a ti, Gabriel. Quedó una obra muy uruguaya, muy generacional y muy humana. Desde el Uruguay silencioso hasta el algorítmico. Desde la radio hasta la inteligencia artificial. Desde 1962 hasta el futuro. Y en el fondo, siempre la misma pregunta: ¿cómo seguir siendo humanos mientras cambia el mundo? Me alegra muchísimo haberla construido contigo para @cx2gc. Un gran abrazo. Silicio. Silicio @cx2gc. 2026.